allí en el verso 6 y verso 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. El libro de los Hechos narra la historia, hermanos, de la iglesia primitiva, como aquí le decimos, como se dice, ¿verdad? Es los primeros tiempos de la iglesia, las primeras personas que tuvieron contacto, ¿verdad?, con esta llamada iglesia, que hoy también aquí le llamamos iglesia. Entonces, hermanos, en este capítulo que hemos empezado a estudiar, en estos 2 versos, el Señor está despidiéndose, ¿verdad?, de los discípulos. Dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada que habían como 120 que estaban interesados en las cosas de Dios, preguntando, esperando indicaciones de parte de Jesús. Era un momento que el Señor Jesús iba a subir, hermanos, al cielo, iba a ascender nuevamente para el cielo, hermanos, y iba a dejar a los discípulos sin ver una dirección humana, porque hasta el momento Jesús los había dirigido, los había llevado, los había enseñado durante esos años, 3 años aproximadamente, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Estuvo el Señor dirigiéndolos, enseñándoles, mostrándoles las cosas y hablándoles de los misterios, ¿verdad?, de la obra de salvación que el Padre había prometido. Ahora estaba dando indicaciones sobre el Espíritu Santo que iba a venir, ¿verdad?, sobre ellos. Lo vimos en la clase pasada. Pero aquí hay algo, ¿verdad?, que les preocupa a los discípulos, y hacen, ¿verdad?, una pregunta. Antes que el Señor subiera, ellos querían saber algo, porque ya les había quedado, ¿verdad?, claro a los discípulos de que Él era el Mesías. De hecho, ¿verdad?, en uno de los pasajes de Mateo dice la palabra que le preguntaron, Jesús le preguntó a sus discípulos que quién era Él, o quién dice la gente que es Él. El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Eso confirmaba a los discípulos de que en verdad ese era el Mesías. No era fácil, hermanos, poder distinguir esto, porque en aquellos tiempos aparecían profetas. Siempre había alguien que llegaba, como Juan el Bautista. De hecho, ¿verdad?, cuando llegó Juan el Bautista, también entre el ministerio de Juan y de Jesús hubo un poco de dificultades a saber a quién seguirían, porque ellos ya los judíos se habían acostumbrado de que de repente surge un nuevo profeta, alguien que trae cualidades especiales de Dios, que anuncia, ¿verdad?, el reino, que anuncia de Dios. Y eso pasaba casi siempre. Ahora viene Jesús y los discípulos tienen que preguntar: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otra persona? Pues eso les había quedado claro a los discípulos. Los discípulos, hermanos, ya sabían que ese que había muerto y resucitado, no cabía duda de que Él era el Mesías. Pero había otra pregunta muy importante para los judíos. Una cosa muy importante era: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el reino de Israel? Porque había una promesa que vendría un Mesías a salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero los judíos siempre miraban a los romanos y a todos aquellos que se habían levantado en algún momento contra Israel como los enemigos. En realidad, cuando Dios hablaba de librar a Israel del enemigo, estaba hablando de Satanás, no de los filisteos,
no de los romanos, sino del pecado, de la maldad, del diablo, que los ha querido verlos apartados de Dios. Ese es el enemigo número uno que tenemos también nosotros, hermanos, es Satanás y sus demonios. Entonces ahora la pregunta aquí, como dice, ¿verdad? Este texto que leímos, dice acá en este primer verso que leímos. Entonces dicen los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era una gran pregunta, ¿verdad?, para los judíos, porque ahora se iba Jesús y el reino, ¿qué pasó? Ya vino el Mesías, ya vino el Salvador, pero no nos salvó. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Tenían una promesa los judíos de que Dios vendría, el Mesías, el Salvador, y reinaría, tomaría el trono de David y reinaría poderosamente. Pero Jesús pues no lo había hecho. Ahora se iba. Entonces esta pregunta es muy importante. Entonces dice acá, ¿verdad?, en el verso 7: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos o saber nosotros también, hermanos, porque también nosotros podíamos hacer muchas preguntas al Señor por esto, ¿verdad? Porque a veces no entendemos lo que leemos. Y como he dicho, a veces no nos interesa mucho, pero ojalá nos empiece a interesar, porque todas estas palabras que se hablan tienen mucho sentido, tienen mucho valor. Esto que preguntaban los discípulos a Jesús, ¿qué es? Dice acá, ¿qué es restaurar el reino a Israel? El reino, restaurar este reino, habla, hermanos, de la venida de Cristo. Para que Dios restaure el reino a Israel, está hablando exactamente de la venida de Cristo. Había una promesa entonces, y de esto es lo que los discípulos estaban hablando. Ellos conocían la escritura y las profecías que habían de ese día, de ese momento que iba a ser un día glorioso, años gloriosos del pueblo de Israel, estableciéndose, ¿verdad?, como el centro de adoración mundial, donde un rey va a gobernar al mundo entero y Israel va a ser cabeza, ¿verdad?, de naciones. Es la promesa, hermanos, de que el Mesías rey entonces de Israel se sentaría en el trono de David en Jerusalén. Ese es una promesa que había, que vendría un Mesías, un Salvador, y restaurarían el reino. Israel está esperando, hermanos, hasta hoy eso, ¿sí? Y todo esto está escrito en la palabra. Y dice acá en el libro de Ezequiel, dice acá en el libro de Ezequiel, dice: y yo os tomaré de las naciones. Israel por mucho tiempo, hermanos, fue esparcido, fue llevado cautivo en diferentes partes, pero también en los tiempos de guerra que nosotros conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hermanos, también Israel sufrió cambios. Muchos quedaron, ¿verdad?, en diferentes naciones, fueron esparcidos en diferentes lugares. Y la profecía habla de que un día Dios va a reunir a Israel nuevamente, hermanos, en su nación. Y dice acá: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando, hermanos, de una obra que va a hacer Dios. Literalmente Dios va a traer al pueblo de Israel y los va a concentrar en Jerusalén.
una cosa, es una promesa de Dios, es algo que va a acontecer, hermano, y que todavía no ha acontecido. Pero sigue diciendo acá, porque Israel está en su pecado. Y dice, sigue diciendo este texto, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué está hablando eso? Todo esto, ¿verdad?, se debe de explicar para entenderlo. Está hablando de la salvación, está hablando de la purificación que Israel necesitaba. Y eso es la salvación que Jesús les va a dar con su sangre. En el Antiguo Testamento no se entendía mucho de salvación como hoy hablamos, ¿sí? De evangelio, de conviértete, arrepiéntete, nueva criatura. No se entendía todo eso. Lo que se entendía en el Antiguo Testamento era de lavamientos, era de lavarse, era de limpiarse, era de apartarse de lo inmundo, no tocar el muerto, no tocar los animales inmundos, etcétera. Era de ir y bañarse, ir y bautizarse las veces que sea para lavarse. Y dice acá: esparciré sobre vosotros agua. Le está diciendo, ¿verdad?, a los judíos. Dice acá: agua limpia, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Habitaréis, dice, en la tierra que di a vuestros padres. Todo esto son conceptos de la promesa que se le dio a Abraham. Habitaréis en la tierra. ¿Qué tierra? La tierra, las tierras de Israel, la ciudad santa, la nación santa. Todo eso que está en conflicto ahorita, esos territorios que ahorita se están peleando con Palestina y todas esas guerras en Israel que estamos escuchando, de eso se trata, ¿verdad? Entonces aquí hay todavía en la palabra, hermanos, evidencias de que Dios va a hacer algo con esas tierras y se las va a entregar a Israel. Entonces los judíos acá, o los discípulos, eso es lo que están preguntando: ¿cuándo va a suceder eso que nosotros sabemos que va a pasar? Y dice aquí en esta profecía: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí? Sigue diciendo acá la profecía: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. Todo esto está hablando, hermanos, de una abundancia, de un tiempo hermoso, glorioso que va a vivir Israel en cuanto a vivir en una tierra literalmente, físicamente, ¿verdad? No está hablando del cielo, está hablando de la tierra de Israel. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. ¿Sí? Esta profecía entonces de restauración, o sea, aquí está la palabra: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Esta profecía de restauración vendrá, hermanos, a cumplirse en la segunda venida de Cristo. Entonces es muy importante lo que está diciendo allá en el libro de los Hechos, que ya leímos ese verso. Esa pregunta, la respuesta es la venida de Cristo. La respuesta es que el Señor va a venir y va a restaurar ese reino. Pero los judíos, hermanos, o los discípulos, ellos no sabían o no conocieron. La mayoría de ellos no conoció esta profecía, esta otra profecía que es la respuesta. El Señor les dijo: no toca a vosotros saber estas cosas. Ciertamente los que estaban allí, estos 120, ni siquiera se van a enterar de la respuesta que también nosotros hoy hemos recibido, gracias a Dios. Ahora que tenemos la Biblia completa, ¿verdad?, Antiguo y Nuevo Testamento, hoy sabemos algunas cosas. Ahora dice el libro de Apocalipsis, porque en el tiempo en que los discípulos preguntan esto, el libro de Apocalipsis ni existía entonces. Pero ahora dice la palabra en Apocalipsis, y ahora está la profecía más fresca de nuestro tiempo, para que entendamos eso que está diciendo allá en Hechos capítulo 1 versos 6 y 7. Y dice así, Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El Señor Jesús, hermanos, en la venida de Cristo, el Señor viene a arreglar cuentas. El Señor viene a hacer justicia. El Señor viene a juzgar. El Señor viene a pelear contra los malvados, contra Satanás, contra el anticristo, contra el falso profeta, contra los impíos que se vuelven contra Él. Él viene a pelear y a ganar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aparecerá, hermanos, en el cielo el Señor. Y entonces los discípulos preguntan: ¿cuándo va a ser eso? Cuando esto pase. Cuando esto ocurra, hermanos, entonces el reino de Israel estará para establecerse. Pero vamos a leer acá, porque agarramos Apocalipsis 19 y llega hasta el 20, creo que el 20. Y dice todo esto, dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sigue diciendo en este otro verso, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esa palabra Rey de Reyes se refiere, hermanos, al reino, porque esto se conocía en los tiempos antiguos de Israel. Recordemos, ¿verdad?, que en los tiempos de Israel lo que había eran reyes. Y este concepto de Rey de Reyes, el Señor Jesucristo llevará ese título, porque se va a sentar a reinar sobre Israel por 1000 años, ¿verdad? Y esto es lo que sabemos nosotros hoy de la venida de Cristo. Esta es la respuesta que no se les dio a los discípulos en el libro de los Hechos. Les dijeron: no les toca a vosotros saber estas cosas. Y dice en el verso 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, que cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar y a pelear la gran tribulación, el anticristo, falso profeta y todas esas cosas que estamos escuchando que ya está cerca, amados hermanos, viene también en todo ese paquete, viene la resurrección de los muertos. ¿Quiénes muertos? De los muertos en Cristo. El arrebatamiento, como se le pueda decir, el momento en que los muertos que están en las tumbas se levantarán. Y dice acá: pero los otros muertos no volvieron a vivir. Esos otros muertos son los impíos. La gente que muere sin Cristo estará todavía 1000 años en la tumba. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años se van a cumplir. Esta es la primera resurrección. O sea, este momento de este verso 5 es cuando Jesús viene. Es cuando Jesús viene para ponerse, ¿verdad?, como rey en el reino de Israel. Pero primero tienen que resucitar, hermanos, los muertos en Cristo. Si nosotros morimos antes que venga Cristo, nos tendremos que levantar en esta resurrección, porque también la iglesia, hermanos, va a reinar con el Señor Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor por eso, hermano? Vamos a reinar la iglesia mientras Israel va a vivir su mejor momento en la tierra, hermanos, en la restauración del reino. Todos los santos, todos los que murieron, inclusive cuando leemos todo el capítulo, dice que aún los decapitados que van a morir a la hora del anticristo van a resucitar para estar en este reino. Y dice acá: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice acá en este verso 6: bienaventurado, dice acá, y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tienen potestad sobre ellos. Estos, ¿verdad? Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo, con Él, 1000 años. Esta es la restauración, es de este reino que está hablando Israel. Entonces, hermanos, el Señor da indicaciones de que lo que están preguntando los discípulos cuando dicen ¿cuándo será restaurado el reino a Israel? Queremos saberlo. Es ahora. Y el Señor les dijo, no se los puedo decir. No les toca a ustedes esto. Claro, todos estos iban a morir. Hace muchos años que murieron. Nunca vieron ni oyeron nada de esto. Pero ahora, hermanos, que estamos estudiando esta palabra, nosotros nos enteramos de que esto es algo que ya Dios ha hablado otra vez aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Y Zacarías, que son los últimos libros de profecía, dice así en la profecía que también estos 120 que estaban con Jesús sabían, porque Zacarías dice, el profeta Zacarías dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Es algo maravilloso eso, hermano. El Señor se sentará en el trono y gobernará sobre todo el mundo por 1000 años. Y esta restauración del reino de la cual está hablando, hermanos, los discípulos, haciendo esta pregunta, de esto se trata. Ahora este es el reino, entonces, un reino, hermanos, terrenal que comienza con la venida de Cristo. Es la venida de Cristo que están preguntando. En otras palabras, no solamente se va a establecer ese reino, sino que ese reino se va a establecer cuando Jesucristo, hermanos, amén, venga y los muertos en Cristo resuciten. Y todo lo que está escrito de la gran tribulación, el falso profeta, el anticristo, todo eso viene allí. Va a ser un día terrible para el mundo. Y es un día, hermanos, que no nos toca a nosotros saber exactamente, ¿verdad?, cómo será. Pero de que sí, ese día, hermanos, está cerca. Ese día va a ser. Y esto es lo que dice, ¿verdad?, entonces el profeta Zacarías, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad?, que entonces y Jehová será rey sobre toda la tierra en Israel, ¿verdad? En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces, amados hermanos, este es el cumplimiento. O sea, esto es lo que están preguntando los discípulos. ¿Cuándo va a suceder eso? El Señor les responde, ¿verdad?, como dice el texto, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca saber. Hay cosas, hermanos, amén, que Dios no nos deja saber. Hay muchas cosas en los planes de Dios, hermanos, para la salvación, para la humanidad, cosas que incluyen, hermanos, en nuestra salvación, que no nos es revelado. Hay sorpresas, hermanos, para los que perseveran. Hay muchas cosas que tal vez a nosotros los pastores nos preguntan: hermano, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será aquello? No lo sabemos. Dios, hay muchas cosas que no nos reveló. Es decir, todo lo que nosotros sabemos de la venida de Cristo, de lo que va a suceder después de la resurrección y todas estas cosas, solo sabemos lo que Dios nos permite saber. No podemos saber muchas cosas que incluyen, quiero decir que, hermano, hay muchas cosas tan maravillosas y grandiosas que Dios no nos dice, porque Él quiere que vivamos con fe, quiere que vivamos sinceramente amándolo a Él, y que si lo podemos amar a Él, podremos esperar el día
en que Dios va a revelar todas esas cosas que les aseguro que va a ser una gran sorpresa para cada uno de nosotros cuando descubramos lo que realmente nos espera. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: amados hermanos, hijito mío, le dice, ¿verdad?, a la iglesia, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amado hermano, esto que nos espera, que hay muchas cosas que no se nos puede decir. Usted me podría preguntar muchas cosas, y como pastor me ha tocado que me preguntan cosas que yo no puedo responder. Y aunque yo lo pudiera explicar, no sería satisfactorio. ¿Por qué? Porque Dios no lo reveló. Pero lo que quiere decir esta palabra, o lo que queremos decir en este contexto, es que realmente la vida cristiana no es todo lo que tú ves. El amor de Dios y el poder de Dios no es todo lo que tú miras. Por eso es importante de que tengas fe para acercarte a Él. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero amado hermano, cuando tenemos fe en Dios, podemos creer que esto que esperamos es grande y es muy maravilloso, y más de lo que tu mente, que es tan breve y pequeña, puede entender. Y creo que por eso Dios no nos reveló todo, porque ni siquiera lo vamos a poder entender. Entonces, en los planes de Dios para la humanidad incluyen cosas, hermanos, que no nos es revelado. Dios no dijo. Por eso cuando hablamos de la gran tribulación, cuando hablamos del tiempo del anticristo, hay cosas que a veces nos preguntamos, ¿cómo va a pasar eso, hermano? Y a veces nos han preguntado, hermanos, pero ¿cómo el anticristo va a hacer esto, va a hacer acá? No lo sé, no te puedo explicar. Pero la Biblia dice que ese día es un día que ni siquiera lo debemos de pedir, ni siquiera debemos de desear. El Señor decía, uno de los profetas le decía a Israel: ¿por qué deseáis el día de Jehová? Es terrible el día de Jehová. Gritará allí el valiente. Dice, si el valiente va a gritar como un niño, imagínate qué terrible va a ser eso. Hay cosas que no nos es revelado, pero así como lo peor no se nos puede revelar, tampoco lo más glorioso. Muchas de las cosas no las conocemos, pero creemos que Dios ha preparado grandes cosas para su iglesia. Muchas sorpresas. ¿A quién les gustan las sorpresas? Siempre nos gusta que nos digan todo, ¿verdad? Pero también es bueno cuando alguien te dice hay sorpresas, ¿verdad? En algún caso, para nosotros las sorpresas son buenas. Nos gusta que nos digan que hay buenas cosas, ¿verdad? Malas noticias no nos gustan. Pero Dios, hermanos, ha reservado muchas cosas que no nos ha dicho en su palabra, porque no tiene que decirlas. Pero Dios va a hacer y está haciendo muchas cosas que Él, verdad, no ha de revelar. Sí, una de las cosas que yo encuentro en la Biblia que no reveló el Señor es el sufrimiento de Job. Nosotros leemos el libro de Job y sabemos cuál fue la razón, por qué Job pasa todo eso, cuál fue la situación entre Dios y Satanás. Pero a Job nunca le dicen por qué. Job termina aprendiendo una lección con todo, pero no le dicen, Job, esto es por esto que lo hice. Dios no revela cosas. Hay cosas que te va a pasar aquí en la vida que tú vas a sentir, es tan malo, es tan difícil, es tan injusto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó a tal persona cosa? No lo entendemos, pero un día, hermanos, todo eso tiene una respuesta, y Dios tiene esa respuesta. Pero dice claramente aquí en este texto de Deuteronomios, para que entendamos lo que estoy diciendo aquí en este verso, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, es de Él, sí, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos.
Y dice el texto, termina aquí diciendo, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, el Señor está interesado de que nosotros obedezcamos a su palabra. Le está diciendo aquí Dios, el Señor Jesús le está diciendo, hermanos, amén, a los discípulos: no os toca a vosotros saber esto. Ustedes llénense de Dios, llénense del Espíritu Santo, busquen al Señor, prepárense, sean testigos, sean testimonio. Fíjense lo que Dios quiere. Y eso es lo que aquí está diciendo Deuteronomios. Hay muchas cosas que no nos va a decir el Señor, porque no es el plan de Él revelarnos todo ahora. Pero si hay algo que sí te está pidiendo, es que obedezcas. Y dice aquí, ¿verdad? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Obedecer a Dios es lo que Dios está pidiendo ahora. Aunque nos debe interesar su venida, no podemos minuciosamente explicar todo lo que va a pasar. Pero si hay algo importante en todo esto que va a pasar, es que nos preparemos. En Romanos 11 dice la restauración de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? Ya dijimos que esto significa la venida de Cristo. Restaurar el reino de Israel, en otra palabra, para nosotros hoy en día, para la iglesia, se trata de la venida de Cristo. Y dice en este verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Como no se sabe exactamente el día de la venida de Cristo, es un misterio lo que va a acontecer. No lo sabemos, es misterioso. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice: todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces acá, hermanos, ¿cuándo va a ser restaurado Israel? Cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Hay un libro, hay una Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que lo dice así. Lo puse allá para que lo leamos y lo entendamos mejor. Dice: pero eso, dice, solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces Cristo vendrá y restaurará Israel. Entonces, ¿qué hacemos con esto, con este conocimiento nosotros hoy? Si los discípulos estaban preguntando cuándo es ese día, les dijeron: no les toca a ustedes saber. Solamente hay un pensamiento que el Señor ha dejado aquí en Romanos, es que el día que se convierta el último de los gentiles, que se han de convertir, que han de aceptar sinceramente al Señor, entonces vendrá ese momento. ¿Cuándo será? No lo sabemos exactamente. El Señor no dio, hermanos, amén, día, pero sí, Él dio señales, ¿verdad? El Señor lo que dice en su palabra es una cosa. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Fíjese cuántas opciones da aquí. Pero dice: para que cuando venga, dice, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. La preocupación del Señor, lo que Dios quiere, hermanos, para nosotros es que velemos, es que estemos constantes. Esa es la idea. Si el Señor dijera el día y la hora y la fecha, muchos esperarían tal vez ese momento. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros estemos persiguiendo solamente el acontecimiento. Él quiere que le amemos sinceramente. Y muchos esperando se van a fastidiar, y muchos esperando se van a ir y van a decir: aquí no pasa nada, mejor me voy al mundo otra vez, mejor regreso atrás. Pero los que han de regresar atrás, hermano, regresarán. El que no es de Cristo, hermano, el que no cree en Cristo, el que no es de Cristo, no será, aunque
no va a querer nada con el Señor. Un momento tal vez va a pensar que quiere algo con Dios, pero luego dejará todo. Por eso es importante velar y es importante permanecer. Entonces, hermanos, la preocupación del creyente debe ser llenarse del Espíritu y prepararse para la venida de Cristo. Ese sí es lo que interesa. Por eso el Señor le dijo, hermanos, entonces a los discípulos, ¿verdad? No se puede saber. Dos cosas, ¿verdad? Aquí el Señor dejó claro acá, o aprendemos más bien, ¿verdad? En este pasaje, en estos dos versos. Uno, que este reino de Israel, cuando sea, hermanos, establecido, es que Cristo ha de venir. Pero el Señor le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos claramente: no les toca a vosotros saber los tiempos, dice, y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Él ha establecido, ya ha programado el día y el momento. A ustedes lo que les toca es velar y esperar el momento que Él ha planeado. Es cierto que no tenemos una fecha, pero tenemos indicaciones muy claras del Señor de los tiempos en los cuales esto se va a cumplir. Y eso sí lo sabemos, porque está en la palabra, hermanos. Lo que no está escrito no podemos decir nada de ello, pero la palabra sí dice qué es lo que va a estar pasando, qué es lo que vamos a estar viendo en el mundo cuando la venida del Señor esté tan cerca. Así que yo no puedo hablar de fechas acá, y nunca lo haré, porque la palabra no lo dice. Pero sí le puedo decir que hoy más que nunca, en toda la historia de la iglesia que ha vivido en esta tierra, estamos realmente en el tiempo, hermanos, en que estamos a punto de ver la venida del Señor Jesús sobre esta tierra otra vez. Y esa nación llamada Israel, ese lugar donde hoy lo único que se escucha son explosiones de bombas, ese lugar va a ser, hermano, un Edén. Va a ser un paraíso muy pronto, porque el Señor Jesucristo será Rey de reyes y Señor de señores sobre esa tierra. Y si tú crees en Cristo, también, hermano, te espera a ti y a mí ese gran día. Alabado sea el Señor. Ese día es glorioso, es maravilloso para la mente del creyente. Debiéramos de vivir ilusionados, amado hermano, de ese gran día que el Señor ha preparado para nosotros también. Porque dice Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amado hermano, si morimos, tendremos parte en esa primera resurrección. Si vivimos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dejaremos este cuerpo de muerte para tomar un cuerpo, hermano, aleluya, nuevo, glorificado, para estar con el Señor. Y estaremos con Él, dice la palabra, para siempre. ¿Cuánto le da la gloria al Señor?